Dicen que los celos se sienten en el pecho, pero yo los sentí primero en la garganta. Ese día, mientras veía su nombre parpadear en la pantalla de su celular, algo en mí se rompió. No sé si fue miedo, inseguridad o la obsesión tonta de querer controlar lo que nunca fue mío. Solo recuerdo quedarme paralizado, como si el mundo se hubiera detenido en ese segundo exacto. Y si estás escuchando esto, quiero que te quedes, porque lo que voy a contar no es solo mi historia, es la historia de cualquiera que alguna vez perdió todo por desconfiar, por dejarse consumir por pensamientos que nunca existieron afuera, solo adentro. Mi nombre no importa, lo que importa es que hace 2 años, yo era de esos hombres que creen tenerlo todo bajo control, trabajo estable, buena presencia, una relación que parecía sólida, pero la verdad era otra. Por dentro era un castillo hecho de arena, todo parecía firme mientras nadie soplara, y bastó un simple mensaje para que la primera pared se viniera abajo. Ella se llamaba Laura, tenía esa energía que ilumina una habitación apenas entra, sonrisa cálida, mirada tranquila, voz suave. Al principio, yo me sentía afortunado, casi bendecido, pero con el tiempo, esa sensación se convirtió en miedo, miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo a que un día se levantara y decidiera que yo no era lo que buscaba, y mira que nunca me dio razones para dudar, nunca. Los celos nacieron en mi cabeza, no en su conducta. Recuerdo que la primera vez que sentí esa presión interna fue en una reunión con sus amigos del trabajo. Había un tipo que la saludó con un abrazo demasiado entusiasta, al menos así lo interpreté yo. Ella se rió y siguió la conversación con naturalidad, sin imaginar que dentro de mí se encendía una alarma silenciosa, de esas que te hacen sonreír por fuera mientras por dentro te estás consumiendo. Esa noche no pude dormir. Me inventé 1000 historias que no existían. Interpreté gestos, miradas, palabras, como si fuera un detective, pero de esos que resuelven casos que nadie les pidió investigar. Con el tiempo, esas dudas se volvieron más frecuentes. Comencé a revisar los detalles: quién le escribía, a qué hora llegaba, por qué tardaba en responder, con quién se reía, por qué se arreglaba más ciertos días. Era agotador, para ella, y para mí, pero lo peor es que yo creía que era normal, creía que así se amaba, creía que vigilar era proteger, hasta que un día, descubrí algo, o mejor dicho, creí descubrir algo, un mensaje, un simple mensaje: gracias por hoy, me alegraste el día, 3 líneas, un nombre que no conocía, y el sonido de mi mundo interno colapsando, otra vez, pero esta vez, no pregunté, no respiré, no observé, solo exploté. La confronté con una rabia que no sabía de dónde venía, le reclamé cosas que nunca hizo, la acusé de traicionarme, sin tener una prueba real. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo solo una frase: no sé cómo ayudarte si te peleas con tus propios fantasmas. Esa frase me marcó, pero lo peor estaba por venir. Después de aquella frase, la casa quedó en silencio, ese tipo de silencio que pesa, que te hace sentir que cada segundo corta el aire. Laura se fue a dormir a la sala y yo me quedé sentado en la cama, mirando el piso, preguntándome en qué momento dejé de ser yo. Pero en vez de reflexionar, hice lo peor. Seguí buscando, seguí revisando, seguí alimentando la película que yo mismo había creado, y así fue como crucé la línea. Una noche, mientras ella dormía, tomé su celular. Sabía su contraseña porque ella jamás tuvo nada que ocultar. Y eso, paradójicamente, fue lo que más me dolió. Entré a sus chats con el corazón latiendo como si hubiese cometido un delito. ¿Y qué encontré? Información normal, conversaciones simples, trabajo, familia, amigas, y entre todos esos textos, el mensaje que desencadenó mi tormenta era de un compañero nuevo, el mismo que la había ayudado a preparar una presentación, el mismo con el que había almorzado por temas de oficina. Le agradecía por su apoyo, por su paciencia, por explicarle cosas que ella no entendía. Nada más. No había coqueteo, no había dobles intenciones, no había señales de nada. Lo que sí había era la evidencia de mi propio problema. Sentí el cuerpo helarse, pero en vez de aceptar la verdad,
la distorsioné aún más. Me dije que ese mensaje solo era la punta del iceberg, que debían ocultar algo más, que nadie escribe así solo por un almuerzo. Cuando vives en la inestabilidad emocional, cualquier detalle se vuelve una amenaza. Al día siguiente, Laura notó mi actitud fría y me preguntó qué me pasaba. Y otra vez, en lugar de hablar con humildad, exploté. Le dije que ya sabía lo suyo, que no podía seguir con alguien que jugaba conmigo, que yo no era un tonto. Ella se quedó quieta, no lloró, no discutió, solo me miró con un dolor que jamás voy a olvidar. No puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir luchando contra algo que no existe. Esas fueron sus palabras, antes de recoger sus cosas y marcharse por unos días. El silencio que dejó fue brutal. Mi casa, mi espacio, mi mundo, se sintió vacío. Esa noche me vi al espejo y por primera vez no reconocí al hombre que estaba del otro lado. Tenía ojeras, los ojos enrojecidos, el ceño fruncido, como si el monstruo que llevaba dentro finalmente se hubiera asomado. Y ahí, justo ahí, me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. No eran los otros, no era ella, era yo. Yo era el enemigo de mi propia paz. Yo era quien convertía pequeñas cosas en tormentas. Yo era quien confundía amor con control. Yo era quien creía que vigilar era una forma de cuidar. Y ese reconocimiento dolió más que cualquier sospecha, porque cuando la verdad apunta hacia ti, no hay a quien culpar. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, vergüenza y un pensamiento que no dejaba de perseguirme. ¿Cómo llegué a convertirme en la persona que más temía? Porque siempre me prometí que nunca sería como esos hombres que controlan, que desconfían, que investigan cada movimiento. Pero ahí estaba yo, repitiendo patrones que juré evitar. No la llamé, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía desde ese mismo estado emocional, solo empeoraría las cosas. Así que me quedé conmigo mismo. Y créeme, no hay batalla más dura que la que se libras cuando te quedas a solas con tu mente. Empecé por reconocer mis detonantes, ese miedo constante a no ser suficiente, esa inseguridad escondida detrás de bromas, sarcasmos y silencios, ese temor absurdo a que alguien me la quitara como si las personas fueran objetos. Me di cuenta de que toda mi vida había amado desde el miedo, no desde la libertad. Y ese fue el primer paso, aceptar que mis celos no venían de lo que ella hacía, sino de lo que yo pensaba de mí mismo. Pasaron unos días hasta que por fin pude mirarla a los ojos nuevamente. Laura volvió, no para reconciliarse, sino para recoger unas cosas y hablar con calma. Y ahí, frente a ella, sentí una mezcla de culpa y alivio, porque aunque me dolía, también sabía que era el momento de decir lo que nunca había dicho. Laura, tengo un problema. Soy yo. Tú, no hiciste nada malo. Ella respiró hondo, como si esas palabras fueran algo que esperaba desde hacía mucho tiempo. Me escuchó sin interrumpir, sin culparme, sin levantar la voz. Y yo seguí, mis celos no son amor, son miedo, y no quiero seguir dañando a nadie más por lo que llevo dentro. Por primera vez, en mucho tiempo, ella me acarició la mano y me dijo algo que todavía recuerdo con claridad: lo importante no es que falles, sino que reconozcas que necesitas sanar. Esa frase marcó el inicio de mi transformación. Busqué ayuda. No me dio vergüenza admitir que necesitaba entenderme. Aprendí a identificar mis pensamientos distorsionados. Aprendí a respirar antes de reaccionar. Aprendí a hablar desde lo que siento, no desde lo que imagino. Y sobre todo, aprendí que amar no es encerrar, ni presionar, ni vigilar. Amar es permitir que la otra persona sea libre, incluso si esa libertad te da miedo. Hoy, puedo contarte esta historia porque entendí algo que ojalá escuches con atención: los celos no se van solos, no desaparecen con cariño, ni con vigilancia, ni con pruebas. Los celos se enfrentan desde adentro, se desarman con autoconocimiento, con diálogo, con terapia, con humildad. Laura y yo no volvimos, pero no terminó en odio, terminó en aprendizaje. Hoy le agradezco porque fue el espejo que me mostró la sombra que yo no quería ver. Y si tú, que estás escuchando esto,
Sientes que estás perdiendo lo que amas por culpa de inseguridades que no habitan afuera, sino dentro de ti. Haz una pausa, respira, admítelo, pide ayuda, porque a veces, el enemigo más peligroso no está en la vida de tu pareja, está en tu propia mente, y cuando lo entiendes, cuando te enfrentas a él, cuando te haces responsable, recién ahí comienza la verdadera libertad. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha resonado, compártela con quien pueda necesitarla y no olvides suscribirte para más contenido.